Dios les bendiga, queridos hermanos, gloria al Señor. Aquí estamos una vez más para trabajar la lección número 12, que será una lección como la lección previa. La estaremos trabajando de una forma breve, con la intención de que de alguna forma u otra se pueda motivar, se pueda no solamente motivar, sino gozar. Y en la medida que se motiva y quizás oye el repaso, el resumen, pues de igual forma, si tiene el momento para sacarlo, pues también lo lee para que así se goce, no solamente con este audio visual, sino que también lo pueda leer y gozarse y deleitarse aún más en el Señor. La lección que vamos a estar trabajando es la iglesia como comunidad sanadora. En el tópico número 1 vamos a estar trabajando liberación y sanidades en el nombre de Jesús. Y esto es bien hermoso porque casi instantáneamente brota a nuestra mente cómo, tratando de imaginar, de idealizar, tratando de transportarnos a ese momento cuando Jesús en su ministerio terrenal ejecutaba todas estas bendiciones, todos estos milagros, toda esta liberación y toda esta sanidad. Pero interesantemente eso no queda ahí, eh, porque Dios ha dotado a su iglesia para que esté llena de ese gran poder, de esa gran bendición que solamente Él puede dar, haciéndonos ciertas promesas y garantizándonos que de alguna forma u otra, en la medida, a través de su palabra, que en la medida que nosotros podamos acercarnos a Él, Él también se va a acercar a nosotros. Y si Él se acerca a nosotros, entonces algo tiene que pasar alrededor nuestro, con los que nos ven y con los que de alguna forma u otra nos siguen. Comisionados en el nombre de Jesús. Dice antes de entrar al versículo, dice en Mateo 28, 19 en adelante, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que hemos sido dotados, comisionados, se nos ha asignado una tarea que no solamente es gozarnos y deleitarnos en el Señor, sino que también de compartir esta palabra. Pero esto no queda ahí. Dice, y estas señales, en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, estas señales seguirán, pero mira, lo interesante aquí es, o quiero decir, o quizás la palabra clave, no sé si es lo más correcto, pero es lo que voy a utilizar. Creo que una palabra clave aquí es los que creen. Y es bien interesante porque la información está ahí, la información está a la mano. Y cuando digo información, digo información, datos, no solamente bíblicos, sino también datos históricos. Pero aquí el punto medular es creer. Qué interesante eso. Eh, Porque la realidad es que el conocimiento está disponible para todos, pero los que realmente marcan la diferencia son aquellos que no solamente tienen la información, sino que también la creen. Qué precioso. Pero esto es en su nombre. Entonces podemos echar fuera demonios y hablar hablar en nuevas lenguas. Para echar fuera demonios, como en una porción bíblica, que los discípulos le preguntaban que por qué no habían podido echar fuera a unos demonios o a un demonio, gloria al Señor, y Jesús les contesta que hay géneros que no salen si no es con oración y con ayuno. O sea que para entrar en esta dimensión, la única forma de entrar en esta dimensión tan poderosa y de tanta bendición es literalmente
escondidos y sumergidos en su presencia. Gloria al Señor. Liberación y sanidades en el nombre de Jesús. La parte B. Dice, señales respaldando el ministerio. Esto se encuentra, más bien es el 18. Pero también el leccionario también trae nuevamente a colación el versículo que acabamos de leer, pero es más bien la parte del 18. El 18. Bien, en esta parte en el respaldo, pues está como lo que acabamos de decir. En mi nombre echarán fuera demonios, que acabamos de hablar de eso. Dice, hablarán nuevas lenguas. Eso creo que hablamos en un estudio, no exactamente de las lenguas, pero de las lenguas como las lenguas es una herramienta, es un mecanismo en el que Dios empleó para que nosotros tuviésemos la oportunidad de hablar misterios con Él. Y cuando hablamos misterios con Él, entonces, de alguna forma u otra, se entabla un vínculo que nadie, ni Satanás ni los demonios, pueden penetrar, porque precisamente estás hablando misterios con Dios. Y eso es parte de lo que Dios, o de la forma que Dios respaldará a los que son de Él. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto de que no les hará daño si tomaran cosa mortífera, esto obviamente esto tiene que ser en un... Dios hace como Él quiera y es imposible. Sería absurdo de nuestra parte, porque aunque nosotros en nuestra mente finita de alguna forma u otra limitemos a Dios, realmente Dios no puede ser limitado. Así que, pero el asunto de que si bebiéramos cosa mortífera va más en un punto en el cual tengamos la necesidad de literalmente tomar cosa mortífera, porque podremos decir que no nos queda más remedio, porque pues, si no hay más remedio, pues Dios nos va a guardar. Pero no es que, ¿verdad? No es que, no es que, bueno, no es que tenemos la alacena llena y vamos a probar a comer culebras y sapos y murciélagos como los chinos. Ay santo, Señor reprenda. Y dice, sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Reiteramos y volvemos a lo mismo. Para poner las manos y que acontezca algo, el creyente, o sea, nosotros, la iglesia, realmente tenemos, o también debemos, en el sentido de que puede ser que Dios haga algún milagro por misericordia del otro, pero la realidad es que el deseo del corazón de Dios, que para desatar los milagros más poderosos, tiene que ser en una vasija que esté separada y guardada exclusivamente para Él. Entonces se pondrán las manos y se sanarán. Qué hermoso. Bien, seguimos en el punto 2. Provisión de sanidad para el pueblo. La parte A. Ministrando en la autoridad de Cristo. Esto se encuentra en Hechos, capítulo 5, del 12 al 13. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea que aquí vemos unos enviados a predicar el evangelio, llenos del poder de Dios, con la cobertura de Dios, y que las señales, y los prodigios les seguían. De igual forma, como de alguna forma Dios apoyando o sosteniendo las palabras de estos hombres de Dios que fueron los pioneros de este grande y poderoso evangelio. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Obviamente, pues el pueblo reconocía
eh, la obra que se hacía a través de las manos de estos hombres de Dios, y de alguna forma u otra sentían cierta admiración. Es interesante porque cuando alguien siente cierta admiración, eh, porque, porque de alguna forma u otra ve que hay señales que te siguen, eso glorifica al Padre y aumenta la fe de aquellos que tienen poca y de aquellos que están viendo. Les aumenta la fe. No solamente nos bendice a nosotros, sino que les aumenta la fe a aquellos que todavía no han venido. Bien, seguimos con el punto B del tópico 2. Esto se encuentra en Hechos capítulo 5, versículos del 14 al 16. Lee así. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. O sea, cuando las personas ven las maravillas y el poderío de Dios derramado a través de su Hijo, imagínense lo que producía eh, en aquellos que de alguna forma u otra pues eran testigos de ese poder de Dios a través de nuestro Señor Jesús. Dice el 15, dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagínese no solamente el poder que había sido derramado sobre los discípulos, sino que también la fe de aquellas personas que, que creían, tenían un convencimiento pleno en sus mentes y en sus corazones de que al menos esa sombra le iba a tocar y algo iba a suceder. O sea que se enlazaron no solamente el poderío derramado sobre los discípulos, sino que también para que todo esto se produzca, tiene que ver dos partes hermosas, que el poderío derramado sobre la iglesia y también una fe violenta de aquellos que tienen, que tenemos, porque todos de alguna forma u otra tenemos alguna necesidad y ojalá Dios nos inquiete, nos mueva y despierte esa inquietud de saber y conocer más de Él, porque en Dios siempre hay mucho más. Dice el 16, dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dice allí, todos eran sanados. Qué bendición. O sea que no solamente se estaba marcando la vida de estos hombres de Dios a través de lo que Dios hacía a través de ellos, sino que también los que eran testigos, pues recibían, solamente creyendo, acercándose, se enlazaban esos dos elementos de poder y de creer, y ocurrían milagros. Reitero, ojalá que Dios nos inquiete, nos mueva para poder ser testigos del poderío del Señor derramado sobre nosotros. Bien, seguimos sobre el número 3. Este es el último tópico, así que seguimos. Dice, el número 3 dice, sanidad integral en la iglesia. Esto se encuentra en Santiago del capítulo 5 del versículo 13 al 16. Dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea que, aunque aquí hace
Está la connotación de los escenarios, pero en realidad es que de alguna forma u otra nosotros siempre pasamos por todas ellas, básicamente. Cuando uno ama al Señor y cuando Dios permite algunas cosas meramente para procesarnos y posteriormente para bendecirnos con mayor poder. Dice, ¿está alguna enferma entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea que este ungimiento es eso es un acto de fe, con la intención de alguna forma u otra de a través de ese acto de fe, a través de ese acto que es de fe, también es, podemos decir hasta cierto punto simbólico, pero que también demuestra el que nosotros creamos en lo que Dios estipuló, y a través de lo que Dios estipuló, de la ejecución de lo que Dios determinó, entonces nosotros vamos a poder ser partícipes de su gran gloria y de su gran poder. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué hermoso. O sea que está la promesa aquí, no solamente de ser sanados, sino también que es la parte medular, la parte más relevante, la parte más importante, más allá de ser sanados, que todos queremos estar sanos, amén, porque por sus llagas nosotros hemos sido curados, pero la parte más relevante es realmente la de la salvación. Y para ser salvo tiene que haber perdón de pecados. Y para que haya ese perdón de pecados, pues precisamente también tiene que haber de parte nuestra, de la iglesia, un reconocimiento de que en efecto necesitamos de Él. No hay forma de que Dios nos restaure si nosotros no reconocemos que en efecto le necesitamos. En efecto le necesitamos. Cuando eso acontece, entonces Dios mete sus preciosas manos y hace con nuestras vidas lo que Él desea hacer. Dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz de la iglesia mueve montañas. Le diremos a aquel monte, muévete de aquí hacia allá, y de forma figurativa será hecho. Pero si lo necesitásemos, en realidad si estuviéramos como el mismo pueblo de Israel estuvo en algún momento, si necesitásemos que se movieran los cielos y la tierra, y ese es parte del propósito de Dios, entonces los cielos y la tierra se moverán a favor de la iglesia del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí esta parte. Hacia adelante en el Señor. Dios les bendiga.